En la pequeña ciudad de Sunem vivía una mujer cuya bondad y generosidad la destacaban entre todos. Su corazón acogedor y su disposición para ayudar a los demás hacían de ella una figura querida en la comunidad. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, tenía una vida cómoda con su marido, pero llevaba en su interior un deseo no realizado: tener un hijo. En un día aparentemente común, el profeta Eliseo pasó por Sunem durante uno de sus viajes. La sunamita, reconociéndolo como un hombre de Dios, no dudó en invitarlo a comer en su casa. Este gesto de hospitalidad sería el inicio de una historia extraordinaria que cambiaría para siempre la vida de esta mujer y nos enseñaría lecciones preciosas sobre fe y amor. La sunamita quedó tan impresionada con la sabiduría y la santidad de Eliseo que decidió hacer algo más. Habló con su marido y juntos decidieron construir una pequeña habitación en la terraza de su casa, especialmente para el profeta. Con cuidado y atención a los detalles, amueblaron la habitación con una cama, una mesa, una silla y una lámpara, creando un espacio acogedor donde Eliseo pudiera descansar durante sus viajes. Este acto de bondad demuestra no solo la generosidad de la sunamita, sino también su sensibilidad a las necesidades de los demás. No se contentó con ofrecer solo una comida, sino que quiso proporcionar un lugar de descanso y refugio para el hombre de Dios. Su actitud nos enseña sobre la importancia de ir más allá de lo esperado, de hacer más que lo mínimo cuando se trata de cuidar a los demás. La hospitalidad de la sunamita nos recuerda que pequeños actos de bondad pueden tener un impacto duradero. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo nuestras acciones pueden tocar profundamente la vida de alguien. En el caso de la sunamita, su gesto de bondad abriría las puertas a una bendición que ella ni siquiera imaginaba posible. La promesa inesperada. El acto de bondad de la sunamita no pasó desapercibido. Eliseo, profundamente conmovido por la generosidad de aquella mujer, sintió en su corazón el deseo de retribuir de alguna forma. Pidió a su siervo, Giesi, que llamara a la sunamita. Cuando ella llegó, Eliseo preguntó qué podría hacer para agradecerle por toda la bondad que había demostrado. La respuesta de la sunamita fue sorprendente. Ella dijo que vivía contenta entre su pueblo y que no necesitaba nada. Su respuesta revela a una mujer satisfecha y sin ambiciones egoístas. Sin embargo, Giesi, el siervo de Eliseo, observó algo que la propia sunamita no mencionó. Ella no tenía hijos y su marido ya era anciano. Esta información tocó el corazón de Eliseo. Él sabía cuánto se valoraba un hijo en aquella cultura y cuán dolorosa podía ser la falta de un heredero para una pareja. Movido por la compasión y el deseo de bendecir a aquella familia que lo había tratado con tanta bondad, Eliseo hizo algo extraordinario. Llamó a la sunamita nuevamente e hizo una promesa que parecía imposible. Por esta época, el año que viene, tendrás un hijo en brazos. 2 Reyes 4:16. Estas palabras debieron caer como un rayo sobre la sunamita. Era una promesa tan inesperada, tan más allá de sus expectativas, que su primera reacción fue de incredulidad. «No, mi señor», respondió ella, «siervo de Dios, no engañes a tu sierva». Su respuesta revela no solo sorpresa, sino también un corazón que había aprendido a lidiar con la decepción. Tal vez ya había abandonado la esperanza de tener un hijo. Tal vez temía alimentar un sueño que podría no realizarse. La reacción de la sunamita nos enseña sobre la complejidad de las emociones humanas cuando se enfrentan a promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. ¿Cuántas veces nosotros también dudamos en creer cuando Dios promete algo que parece más allá de lo posible? Su respuesta cautelosa es un recordatorio de que la fe a menudo comienza pequeña, como una semilla, antes de crecer y fortalecerse. El milagro de la vida. A pesar de la incredulidad inicial de la sunamita, la palabra del profeta Eliseo se cumplió exactamente como él había dicho. Un año después, en el tiempo previsto, la sunamita dio a luz a un niño. Imagina la alegría que debe haber invadido aquella casa. El sueño largamente acariciado
finalmente se había hecho realidad. Este acontecimiento milagroso no fue solo el cumplimiento de una promesa, sino una poderosa demostración del amor y la fidelidad de Dios. Para la tsunamita y su marido, aquel bebé era la prueba viva de que Dios escucha las oraciones no pronunciadas del corazón y es capaz de hacer lo imposible. Los años pasaron y el niño crecía fuerte y saludable. Era la luz de los ojos de sus padres, especialmente de su madre. Cada sonrisa, cada nueva palabra aprendida, cada paso dado era motivo de celebración. La tsunamita debe haber pasado muchos momentos contemplando a su hijo, maravillada con el milagro que representaba. Este periodo de alegría y contentamiento nos recuerda que hay momentos en la vida en los que podemos simplemente disfrutar de las bendiciones de Dios. La tsunamita había esperado tanto por este hijo, y ahora podía deleitarse en cada momento con él. Su historia nos anima a reconocer y apreciar los milagros en nuestras propias vidas, sean grandes o pequeños. El nacimiento y crecimiento de este niño también nos enseñan sobre la importancia de la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. La tsunamita probablemente había esperado muchos años antes de que la promesa de un hijo se cumpliera. Su historia nos recuerda que los planes de Dios no siempre siguen nuestra agenda, pero son siempre perfectos en su tiempo. El día que cambió todo, la vida de la tsunamita parecía perfecta. Tenía un hijo amado, un hogar feliz y el recuerdo constante de la bondad de Dios en su vida. Pero en un día aparentemente común, todo cambió. El niño, ya lo suficientemente crecido para acompañar a su padre al campo, salió a ver a los segadores trabajando. Era una escena típica de la vida rural, un momento de aprendizaje y conexión entre padre e hijo. De repente, el niño comenzó a gritar: ¡ay, mi cabeza está doliendo! El grito de dolor del niño debe haber partido el corazón de su padre. Inmediatamente, ordenó a uno de los siervos que llevara al niño a su madre. Aquí vemos la primera reacción ante una crisis: buscar ayuda, llevar el problema a alguien que pueda cuidar. La tsunamita tomó a su hijo en brazos, tratando de calmarlo y entender qué estaba pasando. Durante horas, lo sostuvo en sus brazos, impotente ante el dolor de su hijo. Podemos imaginar su angustia, sus oraciones silenciosas, su esperanza de que el dolor pasara y todo volviera a la normalidad. Pero al mediodía ocurrió lo impensable. El niño murió. En un instante, el mundo de la tsunamita se derrumbó. El hijo tan esperado, tan amado, por el que había esperado tanto tiempo, ahora yacía sin vida en sus brazos. La alegría se transformó en luto, la esperanza en desesperación. Este momento de tragedia nos enfrenta a la fragilidad de la vida y la realidad del dolor. Incluso aquellos que aman a Dios y viven para Él no están inmunes al sufrimiento. La historia de la tsunamita nos recuerda que la fe no nos exime de pasar por momentos difíciles, pero nos prepara para enfrentarlos de una manera diferente. Una reacción extraordinaria. Ante una pérdida tan devastadora, sería natural esperar que la tsunamita se entregara a la desesperación y al luto. Muchos en su situación habrían gritado de dolor, rasgado sus vestiduras en señal de luto, o se habrían aislado en su tristeza. Sin embargo, la reacción de la tsunamita fue sorprendente y reveladora de una fe extraordinaria. En lugar de entregarse al dolor, la tsunamita actuó con una determinación impresionante. Su primer acto fue subir a la habitación que había construido para Eliseo. Con cuidado y reverencia, colocó el cuerpo de su hijo en la cama del profeta y cerró la puerta. Este gesto no fue solo práctico, sino profundamente simbólico. Al colocar a su hijo en la habitación de Eliseo, era como si estuviera entregando su problema directamente a Dios. A continuación, demostrando una notable presencia de ánimo, la tsunamita llamó a su marido. No mencionó la tragedia que había ocurrido, sino que le pidió que preparara una burra y un siervo para acompañarla. Necesitaba ir al Monte Carmelo, donde sabía que encontraría a Eliseo. La actitud de la tsunamita en este momento crítico nos enseña mucho sobre la fe en acción. No quedó paralizada por el dolor, sino que se movió con propósito. Su fe no era pasiva,
esperando que algo sucediera, sino activa, buscando una solución divina para su problema. Cuando el marido cuestionó la razón del viaje, ya que no era luna nueva ni sábado, días en que normalmente se visitaba a los profetas, ella respondió simplemente: «No te preocupes». Su respuesta breve y confiada revela a una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque no pudiera explicarlo completamente. La reacción de la tsunamita nos desafía a examinar nuestra propia respuesta ante las crisis. ¿Tenemos la misma determinación en buscar a Dios? Nuestra fe nos mueve a la acción, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. El viaje de la fe. La tsunamita partió en su viaje con una urgencia que intrigaba a todos a su alrededor. Instruyó al siervo a no disminuir el paso, a menos que ella lo ordenara. Su determinación era palpable, y su fe, inquebrantable. Cada paso de la burra la llevaba más cerca de Eliseo, el hombre de Dios, en quien depositaba su esperanza. El viaje hasta el Monte Carmelo no debe haber sido fácil. El camino probablemente era accidentado y el sol abrasador. Pero para la tsunamita, ningún obstáculo era demasiado grande cuando se trataba de la vida de su hijo. Su viaje físico era un reflejo de su viaje espiritual, un camino de fe que la llevaba a buscar ayuda divina en medio de la adversidad. Al acercarse al Monte Carmelo, Eliseo la divisó de lejos. Reconociéndola, envió a su siervo Giesi para encontrarla y preguntar si todo estaba bien. La respuesta de la tsunamita fue sorprendente y enigmática. Todo va bien. ¿Cómo podía decir que todo estaba bien cuando su hijo acababa de morir? Su respuesta revela una fe que va más allá de las circunstancias visibles, una confianza profunda en que Dios podría cambiar su situación. La tsunamita no reveló la tragedia a Giesi, guardó su dolor y su esperanza para compartirlos directamente con Eliseo. Esto nos enseña sobre la importancia de llevar nuestras preocupaciones más profundas directamente a Dios y a aquellos que Él coloca en nuestras vidas como mentores espirituales. Cuando finalmente llegó ante Eliseo, la tsunamita se postró y se aferró a sus pies. Este gesto de humildad y desesperación revela la profundidad de su angustia y la intensidad de su fe. Giesi intentó apartarla, tal vez viendo su acción como impropia, pero Eliseo lo impidió. El profeta percibió que algo grave había ocurrido, algo que iba más allá de las convenciones sociales normales. Fue entonces cuando la tsunamita desahogó: «¿Pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?» 2 Reyes 4:28. En pocas palabras, expresó toda su angustia y decepción. Su pregunta no era una acusación, sino una súplica desesperada por ayuda. Estaba, esencialmente, diciendo: «Tú me diste este hijo por medio de un milagro. Ahora necesito otro milagro para traerlo de vuelta». El viaje de la tsunamita nos enseña sobre la perseverancia en la fe. No se rindió ante lo imposible, sino que buscó activamente una solución divina. Su historia nos anima a persistir en oración y acción, incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. El encuentro con Eliseo. El encuentro entre la tsunamita y Eliseo en el Monte Carmelo fue un momento crucial en la historia. Cuando finalmente llegó ante el profeta, sus emociones desbordaron. La tsunamita se postró a los pies de Eliseo, aferrándose a ellos con toda la fuerza de su desesperación y de su esperanza. Este gesto, tan cargado de emoción, revela mucho sobre el estado de ánimo de la tsunamita. No estaba solo pidiendo ayuda, se estaba aferrando a su última esperanza. Su acto de postrarse a los pies de Eliseo demuestra humildad, reconociendo que ella no tenía poder para cambiar su situación, pero creía que Dios, a través de su profeta, podría hacer lo imposible. La reacción inicial de Giesi, el siervo de Eliseo, fue intentar apartar a la mujer. Tal vez vio su acción como impropia o irrespetuosa, pero Eliseo, con su sensibilidad espiritual, percibió que algo extraordinario estaba sucediendo. Impidió que Giesi interfiriera, reconociendo que la angustia de la tsunamita iba más allá de las convenciones sociales normales. Fue en este momento que la tsunamita finalmente verbalizó su dolor.
¿Pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas? 2 Reyes 4:28. Estas palabras, cargadas de emoción, revelan no solo su angustia presente, sino que también hacen eco de su vacilación inicial cuando Eliseo prometió que tendría un hijo. Es como si estuviera diciendo: no pedí este milagro, pero ahora que lo recibí, no puedo soportar perderlo. La respuesta de la sunamita nos enseña sobre la honestidad en nuestra comunicación con Dios y con aquellos que Él usa para ministrarnos. No ocultó su dolor o su decepción. Al contrario, expresó abiertamente sus sentimientos, permitiendo que Eliseo comprendiera la profundidad de su angustia. Eliseo, comprendiendo la gravedad de la situación, actuó inmediatamente. Ordenó a Giesi que tomara su bastón y corriera hasta la casa de la sunamita. El siervo debía colocar el bastón sobre el rostro del niño. Esta acción inicial de Eliseo demuestra su prontitud para responder a la crisis, pero también revela que incluso los hombres de Dios a veces intentan primero soluciones que están dentro de su comprensión y experiencia humanas. Sin embargo, la sunamita no se contentó con esta solución parcial. Con una determinación impresionante declaró: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». 2 Reyes 4:30. Su insistencia no era terquedad, sino una expresión de fe profunda. Creía que la presencia personal del profeta era necesaria para que el milagro ocurriera. La persistencia de la sunamita nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de no contentarnos con menos de lo que creemos que Dios puede hacer. A veces, en nuestro caminar de fe, necesitamos luchar con Dios, como Jacob luchó con el ángel, negándonos a dejarlo ir hasta que nos bendiga. Movido por la fe extraordinaria de la mujer, Eliseo se levantó y la siguió. Este acto del profeta demuestra humildad y sensibilidad a la dirección divina. Aun siendo un hombre de Dios respetado, Eliseo estaba dispuesto a cambiar sus planes y seguir lo que reconocía como una manifestación de fe genuina. El encuentro entre la sunamita y Eliseo en el Monte Carmelo nos enseña sobre la importancia de la persistencia en la fe, de la honestidad en nuestras oraciones y de la disposición de buscar a Dios con todo nuestro ser en tiempos de crisis. También nos muestra cómo Dios frecuentemente trabaja a través de relaciones, usando personas para ministrar su gracia y su poder unos a otros. El regreso a casa y el milagro. Mientras Eliseo y la sunamita hacían el camino de vuelta a Sunem, Giesi ya había llegado a la casa y colocado el bastón sobre el rostro del niño, como Eliseo había instruido. Sin embargo, nada sucedió. El niño permaneció inmóvil, sin signos de vida. Giesi volvió para encontrar a Eliseo e informarle que el niño no había despertado. Este momento de aparente fracaso nos recuerda que no siempre las soluciones vienen de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. A veces, el camino hacia el milagro pasa por momentos de decepción e incertidumbre. La fe de la sunamita y de Eliseo estaba a punto de ser probada aún más. Cuando Eliseo finalmente llegó a la casa, subió directamente a la habitación donde estaba el niño y cerró la puerta, quedándose solo con el cuerpo del niño. Lo que siguió fue una escena extraordinaria de fe y poder divino, un momento íntimo entre el profeta y Dios. Eliseo, movido por una compasión profunda y una fe inquebrantable, se acostó sobre el niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos de él. Era como si el profeta estuviera intentando transferir su propia vida al cuerpo sin vida del niño. Este acto, tan personal e intenso, nos muestra cuánto estaba Eliseo involucrado en este milagro, cuánto deseaba ver la vida regresar a aquel niño. Mientras oraba fervorosamente, el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Era la primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, tal vez en una oración silenciosa o meditación, y luego volvió a acostarse sobre el niño. De repente, ocurrió lo imposible. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La vida había regresado al cuerpo del niño.
El milagro por el cual la tsunamita había viajado tan lejos y luchado tan arduamente finalmente se había concretado. Este momento milagroso nos enseña mucho sobre la naturaleza de Dios y su disposición para intervenir en situaciones aparentemente sin esperanza. El número 7, frecuentemente asociado a la perfección o completitud en la Biblia, sugiere que la restauración del niño fue completa y perfecta. Eliseo entonces llamó a Giesi y ordenó que trajera a la tsunamita. Cuando ella entró en la habitación, el profeta dijo simplemente: «Toma tu hijo». 2 Reyes 4:36. Solo podemos imaginar la emoción que debe haber invadido a la tsunamita en aquel momento. Su hijo, que ella había sostenido sin vida en sus brazos horas antes, ahora estaba vivo y bien. La tsunamita, desbordando de gratitud y alegría, se postró nuevamente a los pies de Eliseo. Este gesto, que antes expresaba desesperación y súplica, ahora era una demostración de adoración y agradecimiento. Luego, tomó a su hijo en brazos, apenas creyendo el milagro que había presenciado. Este momento de reunión entre madre e hijo es uno de los más conmovedores de la Biblia. Representa no solo el poder de Dios para realizar lo imposible, sino también el triunfo de la fe inquebrantable de una madre. La tsunamita, que horas antes sostenía el cuerpo sin vida de su hijo, ahora lo abrazaba, sintiendo el calor de su piel y el latir de su corazón. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que solo fue posible gracias a su fe y perseverancia. El milagro de la resurrección del hijo de la tsunamita nos enseña que no hay situación tan desesperada que esté más allá del poder restaurador de Dios. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios aún es capaz de traer vida y esperanza. La historia nos anima a persistir en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen indicar que es demasiado tarde. La historia de Jocabed, madre de Moisés, es otro ejemplo impresionante de amor materno y coraje frente a circunstancias extremadamente adversas. Viviendo en una época en que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos, Jocabed enfrentó un dilema que ninguna madre debería enfrentar: cómo salvar la vida de su hijo recién nacido. Éxodo 2, 1-3 nos cuenta que Jocabed escondió a su hijo durante 3 meses después del nacimiento. Imagina el estrés y el miedo constantes que debe haber sentido durante ese período, sabiendo que en cualquier momento su precioso bebé podría ser descubierto y asesinado. Cada llanto del bebé debía hacer que su corazón saltara de miedo. Cuando ya no pudo esconderlo más, Jocabed tomó una decisión valiente y creativa. Construyó una cesta de juncos, la impermeabilizó con betún y brea y colocó al bebé Moisés en ella. Con el corazón partido, pero llena de esperanza, dejó la cesta entre los juncos a la orilla del río Nilo. Este acto de Jocabed demuestra una fe extraordinaria. Estaba, esencialmente, entregando a su hijo al cuidado de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó orando y planeando antes de tomar esta decisión, pero podemos imaginar la angustia y la esperanza mezcladas en su corazón mientras colocaba a su hijo en las aguas del Nilo. La historia no termina ahí. Jocabed envió a la hermana de Moisés, Miriam, para vigilar y ver qué sucedería con el bebé. Esta decisión demuestra no solo el amor protector de Jocabed, sino también su sabiduría y planificación cuidadosa. Por una intervención divina, la hija del faraón encontró al bebé y decidió adoptarlo. Miriam, viendo la oportunidad, se ofreció para encontrar una nodriza hebrea para el bebé. Así, de manera milagrosa, Jocabed no solo salvó la vida de su hijo, sino que también tuvo la oportunidad de criarlo durante sus primeros años. El amor y el coraje de Jocabed no solo salvaron a Moisés, sino que también prepararon el camino para la liberación de todo el pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Su historia nos muestra cómo el amor de una madre, combinado con fe y coraje, puede cambiar el curso de la historia. La historia de Jocabed nos enseña varias lecciones poderosas. 1. La fe a veces requiere acciones audaces y creativas. 2. Dios puede usar nuestras circunstancias más difíciles
para cumplir sus propósitos mayores. 3. El amor materno es una fuerza poderosa que puede superar incluso las amenazas más terribles. 4. A veces tenemos que soltar a aquellos que amamos, confiándolos al cuidado de Dios. Jocabed nos inspira a confiar en Dios, incluso en las situaciones más desesperadas, a actuar con valentía cuando enfrentamos injusticias y a nunca subestimar el impacto que nuestras acciones de fe pueden tener en las generaciones futuras. Ana, la madre que cumplió su promesa. La historia de Ana, madre de Samuel, es otra narrativa poderosa de fe, perseverancia y amor materno. Encontramos su historia al comienzo del primer libro de Samuel y nos ofrece lecciones profundas sobre oración, dedicación y cumplimiento de promesas. Ana era una de las dos esposas de Elcana. Mientras la otra esposa, Penina, tenía hijos, Ana era estéril. En la cultura de la época, la infertilidad era vista no solo como una tristeza personal, sino como una vergüenza social e incluso un signo de desfavor divino. Ana sufría no solo por su propio dolor de no poder tener hijos, sino también por las provocaciones crueles de Penina. 1 Samuel 1:7 nos dice que Ana lloraba y no comía debido a su angustia. Podemos imaginar la profundidad de su dolor y desesperación. Sin embargo, en lugar de entregarse a la desesperación, Ana canalizó su dolor en oración ferviente. En una de sus visitas anuales al santuario en Silo, Ana hizo un voto a Dios. Si él le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor por toda su vida. Su oración era tan intensa que el sacerdote Elí, observándola de lejos, pensó que estaba ebria. Este malentendido nos muestra cuán profunda y emocional era la súplica de Ana. Después de que Elí entendió la situación y bendijo a Ana, ella volvió a casa con un corazón más ligero, confiada en que Dios había escuchado su oración. Y de hecho, Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Lo que hace que la historia de Ana sea aún más notable es lo que sucedió después. Fiel a su promesa, cuando Samuel fue destetado, probablemente a los 3 años de edad, Ana lo llevó al santuario y lo entregó al sacerdote Elí para servir al Señor. Imagina el sacrificio que esto representó para Ana. Después de años anhelando un hijo, después de finalmente experimentar la alegría de la maternidad, estaba dispuesta a separarse de su precioso hijo para cumplir su promesa a Dios. Este acto de entrega demuestra una fe y una integridad extraordinarias. La historia de Ana nos enseña varias lecciones importantes. 1. La importancia de la oración persistente y honesta. Ana derramó su corazón ante Dios sin ocultar su dolor y desesperación. 2. El poder de los votos y promesas hechos a Dios. Ana tomó en serio su voto y lo cumplió, incluso cuando esto significó un gran sacrificio personal. 3. La confianza en el tiempo de Dios. Ana esperó pacientemente la respuesta de Dios a su oración. 4. La disposición de entregar a Dios aquello que más amamos. La entrega de Samuel al servicio de Dios demuestra una confianza profunda en el plan divino. 5. Cómo Dios puede usar nuestro dolor para un propósito mayor. El sufrimiento de Ana resultó no solo en el nacimiento de Samuel, sino en la formación de uno de los mayores profetas de Israel. El sacrificio de Ana fue inmenso, pero su fe y obediencia fueron recompensadas. Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel, y Ana fue bendecida con más hijos. Además, su cántico de alabanza, registrado en 1 Samuel 2, es un bello testimonio de su fe y gratitud, y ha inspirado a creyentes a lo largo de los siglos. La historia de Ana nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, que Él se preocupa por nuestras luchas más profundas y que es capaz de transformar nuestro dolor en propósito. Su ejemplo nos anima a ser persistentes en la oración, fieles en nuestras promesas y confiados en el plan de Dios para nuestras vidas. Rizpa, la madre que se negó a rendirse. La historia de Rizpa, aunque menos conocida, es una de las narrativas más conmovedoras y poderosas de amor materno en la Biblia.
Encontramos su historia en 2 Samuel 21 y nos ofrece un ejemplo extraordinario de devoción materna y perseverancia frente a circunstancias trágicas. Rizpa era una concubina del rey Saúl. Después de la muerte de Saúl, durante el reinado de David, hubo una severa hambruna en Israel que duró 3 años. Al buscar la orientación de Dios, David fue informado de que la hambruna era un juicio divino debido a un pacto roto por Saúl con los gabaonitas. Para aplacar la ira divina y acabar con la hambruna, David permitió que los gabaonitas ejecutaran a 7 descendientes masculinos de Saúl, incluyendo a 2 hijos de Rizpa. Después de la ejecución, los cuerpos fueron dejados expuestos, una práctica común en la época para criminales ejecutados. Es en este punto que vemos la extraordinaria devoción de Rizpa. 2 Samuel 21:10 nos dice: Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre una peña, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Durante meses, desde el inicio de la cosecha de cebada hasta las primeras lluvias del otoño, Rizpa montó guardia sobre los cuerpos de sus hijos y de los otros descendientes de Saúl. Día y noche permaneció vigilante, ahuyentando a las aves de rapiña durante el día y a los animales salvajes durante la noche. Imagina el costo físico y emocional de esta vigilia. Rizpa enfrentó el calor abrasador del día y el frío de la noche. Soportó el dolor constante de ver los cuerpos de sus hijos en descomposición. Enfrentó el peligro de animales salvajes y posiblemente la desaprobación y el ostracismo de la sociedad. Aún así, persistió. La devoción inquebrantable de Rizpa eventualmente llamó la atención del rey David. Conmovido por su acto de amor y lealtad, David ordenó que los restos mortales de los descendientes de Saúl, incluyendo los hijos de Rizpa, fueran recogidos y enterrados adecuadamente, junto con los huesos de Saúl y Jonatán. La historia de Rizpa nos enseña varias lecciones poderosas. 1. La fuerza del amor materno. Rizpa demostró un amor que va más allá de la muerte, cuidando de sus hijos incluso después de que no pudieran responder a su afecto. 2. El poder de la perseverancia. Durante meses, Rizpa mantuvo su vigilia, sin rendirse incluso cuando debe haber parecido inútil. 3. Cómo las acciones individuales pueden impactar sistemas más grandes. La devoción de Rizpa acabó influyendo en las acciones del rey David, llevando a un cambio en la situación. 4. La importancia de la dignidad en la muerte. Rizpa luchó para garantizar que sus hijos y los otros descendientes de Saúl fueran tratados con respeto, incluso después de la muerte. 5. Cómo el duelo puede ser un acto de protesta y amor. La vigilia de Rizpa era tanto un acto de duelo como una protesta silenciosa contra la injusticia de la situación. Las historias de la Sunamita, Jocabed, Ana y Rizpa nos ofrecen un panorama poderoso del amor materno en acción. Cada una de estas mujeres enfrentó desafíos únicos y aparentemente insuperables, pero a través de su fe, coraje y amor incondicional, no solo superaron estos desafíos, sino que también dejaron un impacto duradero que se extiende hasta nuestros días. Estas narrativas nos muestran que el amor materno es una fuerza transformadora capaz de 1. Desafiar imperios y cambiar el curso de la historia, Jocabed. 2. Perseverar en oración y hacer sacrificios extraordinarios, Ana. 3. Persistir en la protección y el cuidado, incluso frente a la muerte, Rizpa. 4. Actuar con fe audaz para ver la vida restaurada, la Sunamita. Sus historias nos recuerdan que el amor materno, cuando se combina con fe en Dios, puede superar los obstáculos más imposibles. En los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, podemos inspirarnos en estas mujeres que se negaron a rendirse. Estas madres bíblicas nos animan a persistir en la oración, a actuar con fe y coraje, y a confiar en el poder y el amor de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Nos recuerdan que, con Dios, nada es imposible,
y que el amor de una madre, alimentado por la fe, puede verdaderamente mover montañas. Que podamos, como estas madres extraordinarias, enfrentar nuestros desafíos con fe inquebrantable, amor sacrificial y confianza absoluta en Dios. Pues es en ese viaje de fe que descubrimos no solo el poder del amor materno, sino también la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Sus historias continúan inspirando y desafiando, recordándonos que el amor, especialmente el amor de una madre, tiene el poder de transformar vidas, cambiar circunstancias e incluso moldear el curso de la historia. Que podamos llevar con nosotros estas lecciones de fe, perseverancia y amor incondicional, permitiendo que moldeen nuestros propios viajes de vida y fe.